en esta noche. Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Vamos a leer ahí el verso 12 a la voz de tres de una manera unánime. 1, 2, 3. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche te damos gracias por tenernos aquí reunidos, Señor. Y ahora vamos a entrar a la meditación de la palabra. Seas tú hablando a mi vida y hablando a los hermanos que estamos aquí reunidos, para que seas tú formando en nosotros, hombres y mujeres, más que vencedores, para la gloria y la honra tuya. En el nombre de Jesús, amén. Tome asiento, mi amado hermano. Hoy quiero hablar acerca de vencer a los gigantes. Pero antes de empezar con este mensaje, quiero traer una anécdota, una reflexión acerca de un personaje que tal vez usted puede ser que lo haya escuchado, ya que la historia de este personaje hace algunos años atrás se lo llevó a la pantalla grande. Nacido en Virginia en 1919, él falleció en el 2006, en una familia trabajadora, Desmond II, un personaje real de la película de 2016, Hudson Wright, se enroló en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Debido a sus profundas convicciones religiosas de que Dios le había llamado a nunca llevar un arma consigo, se entrenó como médico y fue asignado a una compañía carabinera. Imagínate negarse a llevar un arma y aún así determinado a ir a la guerra. Las convicciones de Dos le causaron burla, abuso y menosprecio de sus compañeros. Por parte también de sus superiores hubo menosprecio, pero nunca vaciló, nunca dudó. Terry Benedict, quien filmó un documental sobre Dos en 2004, dijo: simplemente no se ajustaba al modelo de la armada de un buen soldado. Pero esto cambió en abril de 1945, cuando la compañía de Dos luchó la batalla de Okinawa, la batalla más sangrienta de la Guerra del Pacífico. La clave para ganar Okinawa era apoderarse de un bastión japonés en una peña cortada a 122 metros, que los americanos llamaron Hudson Wright. Se libró una batalla sangrienta, pero los japoneses mantuvieron la posición. Finalmente ordenaron la retirada al batallón de Dos, pero Dos podía ver los cuerpos americanos esparcidos por el campo de batalla y sabía que había heridos entre ellos. Se quedó atrás y con el fuego de las ametralladoras y la artillería alrededor corrió repentinamente a la zona de muerte, llevando a los soldados heridos al margen de la colina, bajándolo él solo a un lugar seguro con una cuerda que se había hecho. Durante 12 horas repitió esta ardua tarea hasta que supo con seguridad que no quedaba más americanos heridos en el campo. Cuando finalmente salió de la zona, Desmond II había salvado la vida de 75 hombres. Días más tarde, las tropas americanas tomaron Hudson Wright, mientras Dos yacía herido en un hospital de la base, cuando su oficial de mano le trajo su preciosa Biblia mojada y quemada, que había perdido en el primer asalto. Le contaron que cada hombre de la compañía, los mismos que le habían ridiculizado por su fe, habían insistido en buscar su Biblia hasta encontrarla. Por su increíble hazaña le otorgaron a Dos la Medalla de Honor del Congreso de los Estados Unidos, entre otras distinciones. Años más tarde, le preguntaron cómo encontró la fortaleza para seguir adelante. Esa noche, su respuesta fue firme. Cada vez que terminaba de bajar a otro hombre a un lugar seguro, él oraba: Señor, ayúdame a encontrar uno más. Como descubrió Desmond, superarse en un asunto espiritual. Mire cómo este hombre superó esta batalla.
buscó de Dios. La idea para superar o vencer, más allá del significado militar, más allá de hablar de conquistar, usted y yo como miembros del reino de Dios somos llamados a conquistar. Somos llamados a conquistar aquellas barreras entre quienes somos y quienes Dios quiere que seamos. Nuestra meta es sobrepasar de lo que somos hoy y florecer como las personas que Dios ha pretendido que fuéramos. Como dije, el versículo clave de esta serie de estudios está en Romanos 8:37, que dice así: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Mire, esta serie de estudios no es una charla motivacional. A veces cogemos este versículo, somos más que vencedores, como yo decía, entonces en todo lo que usted emprenda, usted va a triunfar. No, lo que está diciendo Dios es que en aquello en que Él se quiere glorificar, Dios quiere de usted hacer una persona vencedora. En la vida usted va a enfrentar muchas aflicciones, muchos problemas, pero Dios quiere que en todos esos obstáculos, en la carrera de la fe, en la vida, usted salga vencedor en aquellos proyectos que lo glorifican a Él. Y por eso es que hoy quiero hablar acerca de este tema, vencer a los gigantes. Días atrás hablábamos del famoso combate entre David y Goliat, pero hoy quiero hablar acerca de un personaje que ya en otras ocasiones he hablado. Este hombre se llama Caleb. La historia de Caleb comienza en el capítulo 13 de Números. Números es el cuarto libro de la Biblia. Mire lo que nos dice en Números capítulo 13. Usted puede retroceder un par de libros. Números capítulo 13. Y en los versos 27 al 33. Números 13, del 27 al 33. Hermana Magali, si tienen que dar lectura. Números capítulo 13, del verso 27 al verso 33. Del verso 27, 13, 27. Les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habitaba en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anán. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron más entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y también vimos allí gigantes, hijos de Anán, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, así les parecíamos a ellos. Mire, el contexto de este mensaje, el marco de este mensaje está al borde de una promesa. ¿Por qué? Porque en el momento que nos encontramos aquí en Números 14, Moisés, aquel hombre de Dios que Dios lo había utilizado para sacar a Israel de la esclavitud de Egipto, había llevado a Israel al borde de la tierra prometida. Dios le había prometido a los antepasados de los israelitas, a los primeros padres, a los patriarcas, que esa tierra de Canaán un día sería para sus descendientes. Y estaba, como decir, esa promesa por cumplirse. Ellos habían sido librados de la esclavitud de Egipto. En el desierto ellos habían sido alimentados con maná del cielo. Tal vez usted se ha visto la película de los 10 mandamientos y usted puede decir: ¿será verdad? Hoy hay ya ciertos indicios arqueológicos que muestran que aquellas historias que vemos fantasiosas en los libros de la Biblia, en estos libros como Génesis, Éxodo,
Ya tenemos pruebas científicas, pero más allá de que hayan pruebas o no pruebas científicas, usted tiene que confiar en esta palabra, porque no es palabra de hombre. Hasta hoy existe una nación llamada Israel, y esa es la mayor prueba de que esta palabra es real. Y la mayor prueba de que hay un Dios es que usted hoy está aquí en los caminos del Señor. Pero quiero decirle que mire, ellos habían visto todo esto. Habían visto grandes cosas, habían sido librados de la potencia mundial más grande en aquellos tiempos. Ellos vieron que el agua fluyó de una roca para apagar su fe. Entonces estaban por entrar a la tierra prometida. ¿Qué pasó? En el capítulo 13, usted en casa lo puede leer. Los israelitas enviaron 12 espías para explorar, para evaluar la fortaleza de sus habitantes. Entre estos 12 espías habían dos que podríamos decir que resaltaron, Josué y Caleb. Caleb es de quien nos vamos a interesar en el mensaje de hoy. ¿Cuáles fueron los resultados de espionaje de aquella misión? Fueron mixtos. Porque se encontraron que en la tierra era buena, como el Señor les había dicho, era una tierra que fluía leche y miel. Tanto que si usted lee en el capítulo 13, tal vez usted se va a quedar sorprendido. Porque dice que entre dos hombres llevaron un racimo de uvas. Usted puede decir, tal vez un racimo de plátano, pero un racimo de uvas. Porque la tierra era una tierra de gran bendición. Usted tiene que saber que los grandes viñedos estaban en la zona del Mediterráneo. Israel forma parte también de la zona del Mediterráneo. Pues toda esta es una tierra de grande bendición y Dios tenía los ojos en especial sobre la tierra de Canaán para darle a los israelitas. Pero ¿qué pasó? 10 de los 12 temieron a los cananeos. ¿Por qué? Porque era un pueblo numeroso y sobre todo por el tamaño. Caleb y Josué le aconsejaron a su pueblo a proceder, a conquistar. Le dijo, subamos, no tengamos temor. Pero los cobardes prevalecieron e Israel vagó en el desierto por 40 años porque aquellos 10 espías contagiaron a los demás y todo el pueblo, usted puede leer en el capítulo 14, empezó a murmurar de la tierra que Dios les había prometido. Tanto que usted leyó o escuchó lo que leyó la hermana Magali, dice, es una tierra que traga los moradores. Comenzaron a hablar mal de lo que Dios les había prometido. Llegaron hasta decir, Dios nos ha traído para que muramos, cuando Dios los había cuidado. Les había dado, mire, el desayuno allí a la puerta de su casa. ¿Ellos qué tenían que hacer? Por las mañanas salían y solamente tenían que recoger aquel alimento que le llamaron maná, porque significa, ¿qué es esto? Pero a veces así es el ser humano. Tenemos que aprender, no solamente juzgar a los israelitas, porque a veces ocurre también con nosotros. Dios nos bendice. Y cuando nos encontramos con alguna dificultad, en vez de creer, basado en todo lo que ya Dios ha hecho, comenzamos a murmurar. Y como consecuencia de esto, Dios dijo a esa generación de israelitas que salieron de la tierra de Egipto, que salieron de la esclavitud, que vieron tantos milagros, ninguno de ustedes va a entrar a la tierra prometida, salvo de esta generación, Josué y Caleb. Y los que van a entrar será la próxima generación de israelitas, sus hijos, porque ustedes dijeron que sus hijos iban a morir, pues sus hijos son los que van a heredar. Entonces, 40 años después, o mejor dicho, unos 38 años, porque se entiende que el pasaje del capítulo 13 es cuando habían cumplido 2 años de haber salido de la esclavitud de Egipto. Pasaron 38 años y ahora estaban a las puertas, a la preparación para entrar a Canaán. Toda la anterior generación de israelitas habían muerto. Cada tribu de las 12 tribus de Israel tenía que conquistar la porción que se le había asignado. Con el hombre llamado Josué, el pueblo cruza. Muere Moisés, viene una etapa de transición, un hombre llamado Josué es el nuevo líder y el pueblo cruza y comienza a conquistar las ciudades y comienza a tener batallas y Dios le dio la victoria según lo que tiene registrado el libro de Josué contra 31 reyes, 31 naciones, 31 pueblos, 31 tribus, como le queramos decir. Pero
todavía habían ciertos moradores. Entonces, ¿qué les dice Josué? Bueno, mire, vamos a hacer una división de la tierra y ustedes, cada tribu, tienen que encargarse de, como decir, de terminar la tarea de conquista. Pero ahora Josué le hace una pregunta y volvamos al libro de Josué, al capítulo 14, donde hace un momento tuvimos el versículo clave o el versículo central, donde vemos que Josué le va a hacer una pregunta a Caleb. ¿Qué parte de la tierra prometida desea? Dice en Josué capítulo 14, el verso 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea tocante a mí: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó, es decir, que pisó tu pie, será para ti, para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora aquí, hoy soy de edad de 85 años, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste que en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas, quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Mire, quiero que analice. Hace 45 años atrás, porque entre el capítulo 14 de Josué y el capítulo 13 o 14 de Números hay un espacio de 45 años. Cuando Moisés envió a los espías, Caleb tenía 40 años. Pasaron 38 años hasta que fallecieron todos aquellos israelitas que no creyeron en la palabra de Dios, y después vinieron 7 años de combate. Por total 45 años. Ahora Caleb tiene 85 y él quiere pelear con gigantes. Quería pelear con gigantes. Mire, este es un reto, este es un desafío. En la ciudad o en la porción que él quería de la tierra, porque Dios le había dicho: la tierra que tú pisaste, aquella tierra que tú espiaste, aquella tierra que tú conociste, esa va a ser la tierra que yo te voy a dar. Y era un monte, el monte de Hebrón. En aquel monte estaban algunas ciudades construidas, que eran a su vez fortificadas por muralla, y ahí vivía unos descendientes de un tal Anac, que eran conocidos por ser hombres de elevada o de alta estatura. Y él dice: dame pues ahora este monte. ¿Qué es lo que pidió Caleb? Él pidió la tierra de los gigantes. Y quiero decirle que todos nosotros tenemos gigantes que vencer. Cuando yo estoy hablando de gigantes, no estoy hablando de personas, estoy hablando de diferentes cosas que se nos van a presentar. Por ejemplo, el gigante del temor. Yo le voy a leer lo que nos dice el libro de los Hebreos en el capítulo 11. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, los versos 23 al 27, dice así: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, ya hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no
temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Mire, ¿qué venció Moisés? Venció el temor, pero ¿por qué? Porque él se sostuvo como viendo al invisible. Está hablando de Dios. Mire, puede haber también a veces preocupación. Yo le voy a pedir a usted, mi hermana Paola, si puede leernos Filipenses capítulo 4, y lea desde el verso 6 hasta el verso 8. Y hermana Magali, si usted puede buscar Efesios 4, versos 30 y versos 31. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire, sí, así es. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Mire, por nada estéis afanosos. Ahí usted va a ver un gigante, el gigante de la preocupación. ¿Quién no ha tenido preocupaciones? Todos tenemos preocupaciones. Todos tenemos dificultades y a veces parece que no hay solución a ese problema y nos llenamos de preocupaciones. Pero ¿qué nos aconseja el apóstol Pablo? Por nada estéis afanosos. El gigante llamado preocupación es una palabra sin valor. Por nada estéis afanosos, por nada te preocupes, eso no te va a llevar a ningún lugar. Pero si tú descansas en la paz de Cristo, tú podrás vencer toda preocupación. ¿Y qué nos dice allí en Efesios 4, versos 30 y versos 31? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Miren, ahí usted va a ver otro gigante, la ira. ¿Quién de nosotros no ha tenido iras? Todos, hasta el más manso. Mire, si usted avanza ahí en el mismo libro de Números antes o más adelante, usted va a ver que el gran hombre Moisés, que la Biblia dice que él era el hombre más manso sobre la tierra en aquellos tiempos, un día se llenó de ira, se llenó de enojo. Y podemos hasta entenderlo, porque en ese día había fallecido su hermano. Y el pueblo de Israel le viene a decir, danos agua. Vienen como a decir, a molestarlo. Y él se llenó de ira. Y él no supo controlar su ira. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Todos nos vamos a enojar. Todos vamos a tener ira, pero usted tiene que vencer a la ira. La ira no lo puede dominar a usted. A veces, mire, creo que casi todas las semanas escuchamos femicidios. ¿Y por qué? Porque el hombre se llenó de ira, o porque los celos lo dominaron, o porque algo lo dominó. Y ahí se va a meter el enemigo. Ahí va a entrar Satanás y va a destruir esa familia, ese hogar. ¿Por qué? Porque muchos no saben controlar. Entonces Dios quiere que usted venza a aquel gigante que es la ira, que es un destructor del futuro, de los futuros de los hogares, de las familias, de las personas. Últimamente estamos conociendo casos de hombres o mujeres que matan a niños chiquitos. ¿Por qué? Porque se llenaron de ira, desesperación. Pero usted y yo podemos vencer a la ira. Jesús también tuvo ira en algún momento. Usted va a ver que dice que un día vio que el templo, la casa de Dios, lo habían hecho un mercado. Y dice que él cogió un látigo. Pero usted no lo va a ver que él utilizó ese látigo con las personas. Usted no va a ver que él atacó a alguien. Dice que él utilizó ese látigo para que los animales sean arriados, porque habían hecho de la casa del Señor un mercado. Entonces, usted y yo vamos a tener iras, pero ¿cómo controlamos la ira? Y para controlar
Necesitamos del Espíritu Santo, porque si usted no controla, usted va a contristar al Espíritu Santo que hace morada en su vida. Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, el verso 13, dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también juntamente con la tentación, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Todo ser humano va a ser tentado. Si Jesús fue tentado, Jesús fue tentado en todo, pero Él no pecó. Ahora, Dios le está diciendo a usted, me dice a mí, que podemos vencer las tentaciones. Porque Él no va a permitir que usted no atraviese una tentación que como humano, pero como un humano que tiene a Cristo, usted no la pueda vencer. Ahora, ¿por qué muchos creyentes caen en la tentación? Porque nos gusta el pecado. Porque tenemos una lucha. Todo cristiano, quiero que me entienda, no significa que como ahora usted es un cristiano no le va a gustar el pecado. No, usted tiene una lucha, pero por eso usted tiene que aprender a aborrecer lo que a Dios Él aborrece. Amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Y para eso usted tiene que buscar de Dios. Usted tiene que fortalecerse en el Señor para que tenga éxito, para que usted, así como Jesús que venció a toda tentación, usted pueda decir: yo salí más que vencedor en esta tentación. Y no se confíe en sí mismo, sino que le dé la gloria a Dios. Caleb se negó a temblar ante estos formidables enemigos. Él esperaba vencer a todos esos gigantes porque él sabía que tenía el poder para vencer. Él tenía el poder para ganar, porque él dice: quizá Jehová me ayude. En otras palabras, quizá Dios venga en mi socorro. Dice el salmista: mi socorro has sido tú. Él es su socorro. Entonces, ¿de dónde saca su fortaleza este vencedor? ¿De dónde sacó fortaleza este hombre llamado Caleb? Yo le voy a volver a leer Números, porque ahí usted ve la palabra de este hombre. En Números 13, el verso 30, él dice algo que ya leímos. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Dios y dijo: subamos luego, tomemos posesión, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Pero por qué más podremos? Porque con nosotros está Dios. ¿Qué dijo David? Le dijo al gigante Goliat: tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina. Vienes con todas las armas. Yo no tengo armas, yo tengo lo que tengo es una simple onda, un palo, tanto que el otro se le burla. Pero yo no vengo contigo en mis fuerzas. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Usted va a enfrentar problemas, pero si usted entiende que la batalla no es suya, sino que es del Señor, y usted se somete al Señor, téngalo por seguro que el Señor le dará la fortaleza. Fue la fe la que le dio la fortaleza para conquistar. Él era un hombre de fe, porque más podremos nosotros que ellos. La fortaleza del Señor tomó el lugar de su debilidad. Él sabía que el Señor es mayor que cualquier gigante. Y él pudo ver la fidelidad de Dios. Esa fidelidad le recordó a Caleb que Dios no le fallaría. Dios no le fallaría. Lamentablemente quien le fallamos a Dios somos nosotros. Pero recuérdese que Dios es misericordioso y amplio en perdonar. Él está dispuesto para levantarnos, y ahora aprendamos a confiar, a serle fieles, porque ¿de dónde podemos sacar suficiente fortaleza para vencer a nuestros gigantes? ¿De dónde usted va a obtener? Primeramente recuérdese que Jesús venció a su enemigo, a nuestro enemigo en la cruz. El ser humano tiene 3 enemigos. El mayor de ellos es Satanás. Jesús ya lo venció en la cruz. El segundo más grande enemigo es el mundo. Usted de aquí sale, va a encontrarse con las tentaciones que el mundo le ofrece. Y el tercer enemigo
es su propia humanidad, su propia carne, su propia concupiscencia, su propia naturaleza humana, que al ver lo que el mundo le ofrece, o aunque el mundo no le ofrezca, un hombre puede estar solo en la casa y la mente comienza a cavilar. Comenzamos a pensar, a hacer lo malo. Pero Cristo venció la carne, porque Él se hizo hombre y Él venció a la naturaleza humana. Él tenía una naturaleza humana, pero sin pecado. Pero Él podría haber dicho, yo puedo pecar, pero recuérdese que Dios es santo. Y Él venció a todo lo que el mundo le ofreció, a todo lo que la carne humanamente, cuando estoy hablando no una carne con pecado, sino que, mire, Él podía decir, ya bájenme de la cruz. Porque Él experimentó dolor. Días atrás yo escuchaba a un pastor que hablaba de la ejecución romana. Y ellos eran tan sabios para hacer sus ejecuciones romanas, porque ellos querían que la persona que esté allí colgada en el madero experimente un agudo dolor. Pero el Señor, aunque le ofrecieron un vinagre para amortiguar el dolor, Él dijo no. Porque Él sabía que era necesario que Él padezca ese dolor, porque sobre Él estaba recayendo la ira de Dios, que era para nosotros. Hoy en Cristo la ira de Dios ya no cae sobre nosotros, porque Él expió, Él cargó nuestro pecado. Dios es mayor que todos nuestros temores, que todas nuestras tentaciones. No hay temor, no hay tentación que Dios no la pueda vencer, porque la victoria espera a todos aquellos que se rinden totalmente a Él. Debemos rendirnos. Caleb se rindió. Él dijo, mire, él podía decir, ya soy un hombre de 85, mira, dame un poco de soldados para que me ayuden a... No, él no dijo eso. Dijo, dame ese monte porque yo lo voy a conquistar. Y ya hemos estudiado, usted si avanza, por eso es importante que usted lea toda la Biblia. No la va a entender todo, pero mientras usted va avanzando y va escuchando prédica, enseñanza, usted va a ir armando poco a poco el rompecabezas de la Biblia. Más adelante nos dice en el libro de Jueces que el único que su territorio lo despejó de los gigantes fue Caleb. Las demás tribus tuvieron temor. Y después, con el pasar de los años, esos habitantes cananeos, esos hombres paganos, fueron de perjuicio para los israelitas. Pero Caleb, él cumplió fielmente, porque nuestro rey conquistador lleva a los suyos a la victoria. Entonces usted tiene que someterse a su rey conquistador. Entregue su vida, entregue todas sus necesidades en Dios. Ríndase totalmente a Él, porque entonces Él lo va a armar. Ahí sí vamos a ver, y en las próximas enseñanzas vamos a ver cómo vencer a los diferentes obstáculos que se van a presentar. Y para eso vamos a examinar un pasaje muy conocido que está en Efesios capítulo 6, del verso 10 al 20, que es conocido porque ahí el apóstol Pablo nos presenta la armadura de Dios. Nos dice, manténganse firmes, pónganse en el casco, pónganse el yelmo, utilicen la espada, ahí tienen el escudo. Mirando a aquel soldado romano, Pablo mostró cómo son las armas espirituales. Para finalizar este mensaje, quiero mirar nuevamente otra reflexión. Esto pasó en 1896, donde había un explorador llamado Karl Arkeli. Él se encontró en una zona remota de Etiopía. Él estaba perseguido por un leopardo enorme. Recordaba que ese animal se abalanzó tratando de hundir sus dientes en su garganta, pero falló. Le desgarró el brazo izquierdo con sus hambrientas mandíbulas. Ambos rodaron en una larga y feroz lucha. Arkeli perdía fuerzas y todo se convirtió en una cuestión de quién se rendiría primero. Con la poca fuerza que le quedaba, pudo asfixiar con sus manos aquel enorme felino. El apóstol Pablo, él explica
que todos los que creemos en Jesús enfrentaremos inevitablemente nuestras propias y feroces luchas. A veces va a parecer que va a tener usted una pérdida. Por la mañana yo hablaba con la hermana Blanquita y le contaba el testimonio de un pastor que hace algunos años llegó. Él era de Brasil junto con su esposa. Ellos llegaron como misioneros. Años atrás habían estado predicando en Indonesia. Y ahora venían a las tierras de Ecuador. Y ellos vinieron, él, su esposa y una bebé de 2 años. Los primeros días llegaron a la iglesia en Cuenca. El pastor Milton, que en ese tiempo todavía estaba con nosotros, los invitó a que predicaran. Un día predicó el pastor, al día siguiente o esa misma por la tarde creo que predicó la esposa. Y me recuerdo claramente que al lado de la hermana estaba su niña de 2 años. La niña no la soltaba a la hermana. De allí ellos tiempos después fueron a levantar un trabajo misionero en la provincia del Cañar, en el cantón Cañar. La hermana tenía la costumbre de todos los días martes ir a Cuenca, porque en Cuenca los días martes se hace lo que es el culto de damas por la tarde. Cuando ella estaba viajando de Cañar para Cuenca, el carro sufrió un accidente. Y la hermana días después contó, ella pudo ver que una lata le iba a atravesar a ella. Y su niña de 2 años se interpuso. Tenía aproximadamente en ese tiempo 3 años. Su niña de 3 años dio su vida por su madre. Ella pudo decir, se me vino aquí a la mente aquella frase que dice, no hay amor más grande que uno dé la vida por sus amigos. Una niña de 3 años estuvo dispuesta a dar su vida por su madre. Pero hay una historia más grande. Hace 2000 años atrás, el Hijo de Dios estuvo dispuesto a dar su vida por todos nosotros, pecadores, que muchas veces le hemos fallado. Y por medio de ese sacrificio somos más que vencedores. Para ellos, para este matrimonio fue duro. La iglesia apoyó, consoló, vinieron pastores de todos lados, dieron su brazo, su consuelo. Ellos regresaron a su país. Hace poco tiempo supe que ellos seguían sirviendo al Señor como misioneros. Creo que en el mismo Brasil. Y parece que Dios les había concedido tener la dicha de tener una nueva bebé. No perdieron. Aunque no puede decir, pero la niña ya no la van a volver a ver. Sí la van a volver a ver. Porque hay esperanza aún para el que ha muerto. Y esa esperanza recae en Jesucristo. Cristo Jesús es nuestra esperanza de gloria. Para el cristiano no va a haber derrota. Si usted permanece en Cristo, si usted está firme contra todas las acechanzas, en lugar de huir por temor, usted reconozca sus debilidades, reconozca su vulnerabilidad, pero no retroceda, sino que avance. La palabra nos desafía a avanzar en fe y con fe, recordando que no dependemos de nuestra valentía, no dependemos de nuestra fuerza, sino que dependemos de Dios. Él dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así lo dice el apóstol Pablo en Efesios 6:10. Frente a todos aquellos desafíos, Él está apenas a una corta oración de distancia. Cuando usted se sienta débil, ore, fortaléceme, Señor. Ya no puedo, ya me quiero rendir, pero Señor, yo quiero seguir avanzando. No quiero ceder a la tentación, no quiero ceder ante la preocupación, no quiero ceder ante las debilidades. Quiero ser más que un vencedor. Y ahí vendrá, en aquel momento de mayor debilidad, vendrá la fortaleza del Señor. Porque si nosotros tenemos muchas luchas, pero escapamos de ellas por nuestra propia fuerza o nuestro ingenio, mañana va a aparecer otra lucha, pero tal vez no escapemos. Pero Dios quiere que usted aprenda a depender de Él, porque Él es más poderoso que cualquier enemigo que usted y yo podamos enfrentar. El consejo es que usted no huya, sino que usted esté dispuesto
a vencer a todos aquellos gigantes que se le presentan. Haga como Caleb. Diga, Señor, dame este monte. Ayúdame a vencer a este gigante. Si usted tiene un pecado que no puede vencer, si usted tiene una preocupación que parece que es imposible de vencerla, entréguela al Señor. Haga como Caleb, no huya. Él era de 85 años. Muchos decir, ya es un hombre acabado. Pero con 85 años, él estuvo dispuesto a desafiar a aquellos gigantes que habitaban en el monte Hebrón. Hasta hoy existe en Jordania una ciudad llamada Hebrón. Aquella ciudad que fue conquistada por aquel vencedor llamado Caleb. Amén.